de bendición, de adoración a tu nombre y de edificación de tu iglesia. Gracias porque tu Espíritu Santo se ha movido con libertad. Tu Espíritu Santo ha tocado corazones, ha tocado mentes. Te pedimos, Señor, que ahora nos toque también y nos conduzca a toda la verdad, porque es el ministerio de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, guíanos. Pedimos, Señor, dirígenos a mí y al que escucha. Obra en ambos y exalta tu nombre en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanitos, el miércoles pasado tuvimos, si recordáis, un tema espinoso, el tema de su sometimiento y después de la sujeción de la mujer a su marido, pero también del marido al Señor. Hoy vamos a continuar y por tanto nos vamos a ir también a Efesios, pero cambiamos de capítulo, porque gracias a Dios, a pesar de que despacio vamos avanzando. Si Dios quiere, para la semana que viene ya habremos terminado el libro de los Efesios. Pero esta tarde vamos a tratar de ver los primeros 9 versículos del capítulo 6. Los primeros 9 versículos del capítulo 6. Y es interesante. El pastor ha estado hablando de que pronto la iglesia va a salir a predicar porque primero es un mandato del Señor, segundo es un deber de obediencia, tercero es una necesidad fuera. Y cuando yo escuchaba a Félix, vino a mi mente una frase de San Agustín que dijo: predica el Evangelio, punto suspensivo. Y luego terminó la frase diciendo: y si hace falta, pronuncia palabras. Predica el Evangelio. Y si hace falta, pronuncia palabras. ¿Sabes por qué? Porque tu predicación y la mía consiste de 2 elementos que son 2 patas que la hacen avanzar: los hechos y la palabra, los frutos y el testimonio. ¿Cómo andamos en la vida, hermanito? Suele gritar más que lo que nosotros decimos y confesamos. Por eso alguna vez os he dicho que el Evangelio tiene mucha enseñanza, mucho conocimiento que desborda lo que es la existencia de un hombre, lo que son los años que Dios lo tiene aquí. Son insuficientes para abarcar el conocimiento de este libro. Pero amigo, el Evangelio es más que conocimiento. El Evangelio es vida. Vida. En el día a día y no solo cuando estamos en el culto. Por eso vamos a tratar 4 temas. De ellos, 3 se te van a dar. Y uno, a lo mejor con la bendición del Señor, puede que Dios pues también permita que se te dé. Vamos a tratar, hermanos, 4 situaciones en la vida del cristiano. Ya os dije más de una vez y lo repito, porque los judíos enseñaban repitiendo. Y Pablo lo dice más de una vez: no me importa insistir, la cosa es que a vosotros en la cabeza. A mí se me quedó en la cabeza porque me lo reiteraron una y otra y otra y otra vez pastores como Samuel Pimentel y Samuel Arnold. Pablo tiene 4 o divide en 4 partes sus cartas: saludo, enseñanza, aplicación práctica y la despedida. Estamos ahora mismo dentro de la sección de Efesios dedicada a la aplicación práctica del Evangelio. Por eso os decía
que el Evangelio no es simplemente palabra, es sobre todo vida. Vamos a tratar acerca de los hijos, vamos a tratar acerca de los padres, vamos a tratar acerca de los empleados y vamos a tratar acerca de los empleadores. Por eso decía que con suerte y bendición, a lo mejor algunos llegan a ser empleadores y no simplemente empleados. En esas 4 facetas de la vida, el Evangelio te compromete a ti y me compromete a mí a ser consecuentes con la voluntad de Dios. En las 4. En tanto eres padre y madre, en tanto eres hijo, en tanto eres empleado, en tanto eres empleado. Vamos a leer el versículo 8 del capítulo 6 de la carta a los Efesios. Capítulo 6, versículo 8, y vamos a ir rápido porque hay mucho que decir y no sé si me va a dar tiempo. Capítulo 6 de Efesios, versículo 8, pero en realidad ya os digo que vamos a tocar del 1 al 9. Y dice así: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Podemos sentarnos, hermanitos. En el primer versículo, hermanitos, las primeras palabras son: hijos, obedeced. Vimos que el mundo, desde el comienzo, se torció por la falta de obediencia. O sea, por la desobediencia. Pero no solamente el mundo se torció por la falta de obediencia. Hermanos, muchas vidas siguen torciéndose hoy por la falta de obediencia. Es una secuela, una consecuencia de la caída de Adán y de la caída de Eva, que nos hizo personas depravadas. Depravada no en el sentido como usualmente se entiende ahora, de gente atroz, de gente pervertida, que abusan de los niños, que violan a una mujer, que matan a la gente, que verdad. Esos son casos extremos. La verdad es que los seres humanos estamos depravados por la realidad de que no hay nada bueno en nosotros que sea de nosotros. Eso se corresponde con el inconverso, eso se corresponde con el regenerado. En el regenerado sí hay bueno y mucho de bueno, pero esa diferencia, eso bueno, lo marca la presencia de Dios en nuestra vida. De manera que, como os decía, vamos a tratar de la obediencia y de las secuelas y las consecuencias de la falta de obediencia. Eso lo estamos viendo en el mundo. En el mundo podemos ver gente que, a pesar de recibir un testimonio de Dios en sus vidas a través de la creación, que a pesar de recibir un testimonio en su vida a través de cristianos que puedan conocer o de lecturas ocasionales de la Escritura, a pesar de eso están viviendo de espaldas a Dios, están desobedeciendo a Dios y están llevando vida sin norte, vida sin sentido, vida frustrada. ¿Ves a un niño como Sofía? Tiene todas las posibilidades, tiene todo el futuro, y ves que se están torciendo desde el principio, desde pequeño, porque no ha habido obediencia por parte de sus padres a Dios y por parte de esas criaturas a sus padres. Bueno, por eso el apóstol dice, como consejo y como orden, hijos, obedeced. De manera que, si tú eres hijo, y en tanto en cuanto seas hijo,
debes obedecer. Y debes obedecer no porque sea un capricho del apóstol, ni un capricho de Dios, sino porque es una necesidad tuya. Piensa algo muy sencillo. Siendo joven, tú estás transitando una vida, un camino que no conoces. Y no conoces porque no es que sea menos inteligente que tu padre o que los que están afuera. Es sencillamente que tú nunca has andado por él. Al joven le falta la experiencia. Sin embargo, cuando él va, su padre ya vuelve. Exactamente por los mismos pasos de la vida que él va a recorrer, sus padres ya han recorrido. Con lo cual, el hijo sabio, el hijo entendido, tiene y debe que escuchar a su padre. Debes obedecer porque tu vida y tu relación con el Señor no se circunscribe, no se limita al tiempo del culto, sino que son 24 horas sobre 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y Él te ha dado una guía. Mira por dónde, te ha dado una guía para que tú sepas cómo puedes andar en la vida y alcanzar victoria. Ese conocimiento que te da la victoria y que el Espíritu Santo está atestiguando a tu mente y está metiendo en ti, necesita ser obedecido, necesita ser aplicado con la ayuda de Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Por eso tú y yo debemos obedecer. Obedecer a nuestros padres en base a su experiencia, que es mayor que la nuestra. Obedecer a nuestro Señor en base a su palabra, que es infalible. Que es infalible. Pero te voy a decir algo más. Puedes aprender de los errores de tus padres también. Los padres ya hemos andado, los padres ya hemos tenido victoria y los padres ya hemos tenido tropiezos. El creyente, el hombre inteligente, aprende de lo bueno y aprende de lo malo. No es necesario que tú te pegues el guantazo en un tema si previamente conoces a alguien o a tus padres que cometieron esa equivocación. Por eso debes escuchar a tus padres. Pero sobre todo, hermanitos, debes obedecer porque Dios lo quiere. ¿Saben? Cuando somos niños estamos todos arropados por nuestros padres y por la familia. Y estamos protegidos de la selva, del mundo exterior. Ese mundo donde vienen a engañarte, ese mundo donde vienen a explotarte, ese mundo donde vienen a abusar de ti. Y debemos obedecer a nuestros padres también. No solo cuando nos mandan a hacer algo, sino cuando se equivocan. Tal vez algunos hijos puedan decir, ¿por qué yo tengo que obedecer a mi padre en todo? Mi padre es un ser humano, mi padre va a meter la pata, mi padre se va a equivocar. Si mi padre me aconseja algo bueno, lo tomaré. Si mi padre me manda algo que yo no lo veo, no lo voy a tomar porque no. En esta vida te vas a encontrar en la tesitura de que vas a tener que aceptar muchas cosas que no te gusten. Porque son como las lentejas, o las pones o las dejas. ¿Sabes? De manera que es bueno que en el seno de la familia tú vayas aprendiendo obediencia hasta cuando el otro está equivocado. Hasta cuando el otro está equivocado. Puede que vayas a un trabajo y resulta que te digan que esto hay que hacerlo de esta manera.
pero tú tienes tal vez más experiencia y creas que hay que hacerlo de la otra, hazlo como me has dicho. Porque si no es probable que acabes teniendo problemas. La gente del mundo quiere ser obedecida y si no, van a venir las consecuencias. Aunque no tengan razón. Hay también que escuchar a los padres, hermanitos, aunque no tengan la razón. ¿Saben? Fieles son las heridas del que ama, pero aborrecibles los abrazos del mentiroso. O sea, nosotros tenemos que aprender de todas las situaciones. En la familia te van a preparar para todas las situaciones. Te van a ayudar a saber cómo te tienes que comportar en esta situación, en la otra, en la de más allá. Y el 99%, el 95% de los consejos que te van a dar van a ser estupendos y fabulosos. De vez en cuando tus padres meterán la pata. Y tal vez tú digas, no tengo por qué obedecer. Sí, tienes por qué obedecer. Oye, el Señor se negó a sí mismo. Él tenía toda la razón del mundo. No tenía por qué ir a la cruz. No tenía por qué morir por nosotros. No tenía por qué ser el Cordero. Pero aceptó ese papel delante de Dios en el Consejo Intratrinitario en la eternidad para salvar a un pueblo. Para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo, para la gloria del Espíritu Santo. El Hijo debe aprender a negarse a sí mismo y someterse y obedecer hasta cuando el Padre no tiene la razón. Es mejor someterte a tu Padre y a eso que a veces la gente se busca y te tienes que someter a no aprender esa lección y que cuando llegues a un trabajo te pongas en plan rebelde y acabes echando. Bueno, dije en el Señor, ¿sabes? Todo aquello que vivimos, lo vivimos en el Señor. Y todo aquello que hacemos, lo hacemos en el Señor y lo hacemos para su gloria. En la Trinidad hay una relación perfecta de armonía entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo ello le da la gloria a Dios y todo ello bendice a su pueblo. Y nosotros, hermanitos, debemos obedecer al Señor precisamente porque Dios lo quiere, precisamente porque es para su gloria, precisamente porque bendice tu vida y bendecirá la vida de tus hijos. El hecho de que tú sigas al Señor y el hecho de que tú obedezcas al Señor obedeciendo a tu Padre, oye, no solo te va a bendecir a ti, tú estás ahí sembrando los cimientos de tu vida que serán los cimientos de aquellos que vendrán después. Por eso tienes que obedecer. Debemos, hermanitos, obedecer. Pero en el segundo versículo de este texto, te dice cómo tienes que obedecer. Porque hay muchas maneras de obedecer, hermano. Hay hijos a los que el padre les dice algo y dicen sí, pero no lo están haciendo por gusto. Lo están haciendo por usted. Temen el castigo, tal vez el padre tiene genio y puede estar malo del cinturón. O temen la represalia del padre o de la madre, tal vez le quite el móvil, tal vez le quite la paga, o tal vez le quite el tiempo de salir a la calle con los amigos. ¿Están obedeciendo a los padres en eso que les están mandando? Sí, pero las motivaciones no están siendo las correctas. El joven cristiano, aquel que quiere servir al Señor y aquel que quiere tener un futuro feliz, honra a su padre y a su madre. Obedece a su padre y a su madre porque honra a su padre y a su madre. No le importa el hecho de si le van a quitar el móvil o le van a comprar uno mejor. No le importa el hecho de si va a tener 10 euros para salir o 20 a la hora de hacer.
lo que le importa a él es que está honrando al padre y a la madre que Dios ha puesto en su vida y que han sido instrumento de Dios para su vida. O sea, humanamente hablando, tú y yo estamos aquí por nuestros padres. Por nuestros padres. Y humanamente hablando, todo lo que tú eres, todo el conocimiento que tú tienes, o todas las posesiones que tú tengas, todas y cada una de ellas son por tu padre. Sabemos que en última instancia el proveedor de todo es Dios. Todo don perfecto proviene de lo alto, dice la Escritura, pero Dios usa como instrumento a tus padres. De manera que el cristiano joven, responsable, con la cabeza centrada, que quiere ser feliz en el futuro, sabe que a día de hoy tiene que obedecer, y obedecer por motivos correctos. ¿Y sabe por qué? Porque la obediencia es un acto exterior. Un acto exterior. El hijo que obedece al padre porque le teme, obedece. Y el hijo que obedece a su padre porque le van a dar el premio, obedece. Pero solo es un acto exterior, no va acompañado de una realidad interior, de honra y de reconocimiento. Sin embargo, el creyente, el muchacho creyente debe tener esa realidad interior. Él obedece porque está obedeciendo a Dios, que le ha mandado obedecer a su padre y darle honra a su padre. La obediencia consta de dos partes: un acto exterior y un acto interior. Bueno, honrar, hermanos, al padre y a la madre implica amarles. Tal vez alguno dice, bueno, ¿y yo cómo puedo saber que ama a mi padre? Hónralo. Hónralo. El amor es más que palabras. El amor son hechos. Honrar a tu padre es mostrar respeto y es mostrar consideración. Y hay gente allá afuera que cae en el pecado de la soberbia y del menosprecio. De la soberbia con relación a ellos y del menosprecio con relación a su padre. Ellos ya son abogados. O porque ellos ya son técnicos en informática. Y resulta que su padre no sabe hacer la O con un canuto. No. Ellos no serían ni abogados, ni técnicos en informática, ni analfabetos, si no fuera por el trabajo, por el esfuerzo y por la bendición de su padre. Por eso el hijo debe valorar a su padre, a aquellos que le han enseñado a vivir. ¿Sabes algo? Si eres joven, tu padre te ama. Sí. El problema es que los jóvenes no saben cuánto les aman sus padres. Ellos saben que sus padres les aman, pero no saben cuánto les aman sus padres. Pasa un poco como con el Señor. Nosotros sabemos que Dios nos ama. Pero te digo una cosa, nuestro conocimiento del amor de Dios, aun en el más maduro, es bastante superficial con respecto a la realidad del amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos limitados y no podemos entender el amor de Dios a cabalidad. Seremos o entenderemos cómo fuimos conocidos cuando estemos delante de Dios. Entenderemos el amor de Dios cuando estemos delante de Dios. Hasta entonces, nuestro conocimiento del amor de Dios va a ser limitado por la realidad que vivimos. ¿Y sabes lo que ocurre con los hijos? Que los hijos, por la realidad que viven, tienen un conocimiento limitado del amor de su padre. Conocerás cuánto ama un padre cuando seas padre. Cuando seas padre, entonces vas a descubrir cuánto te ama tu padre, cuánto te ama
tu madre. Por eso ellos merecen tu honra. Ellos merecen tu respeto. Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que será, se lo debes a ellos, que han sido el instrumento de Dios para tu vida. Pero te voy a decir más. El versículo 2 dice que es el primer mandamiento con promesa. Parece que Dios hace lo que esos padres que dicen, oye, si me obedece, te daré un premio. Bueno, pues tal vez porque está tratando con gente joven que no está demasiado madura. El Señor dice aquí, es el primer mandamiento con promesa. Si lo cumple, habrá promesa. Y la primera promesa la tienes en el versículo 3. Para que te vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? ¿Quién no quiere que le vaya bien a uno en la vida? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en la obediencia a Dios, que te manda a obedecer a tu Padre. Cuando esos dos requisitos tú estás cumpliendo, tu vida se está forjando conforme a los planes de Dios y acabará dando los frutos de Dios. Porque Él se va a manifestar plenamente en tu vida para que te vaya bien. Cuando un hijo creyente está sometido al Señor y por tanto está honrando a su padre y a su madre, su vida está en armonía con Dios. Él va creciendo en el Señor y le va a ir bien. Pero te digo más, no solamente le va a ir bien en el día a día, es que además su vida va a ser larga. Pero esa su vida va a ser larga. En el fondo, lo que está diciendo es que su vida va a estar llena de bendición, llena de satisfacción, llena de logros en el Señor. Porque tú estás obedeciendo. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Sabes? Eso quiere decir que Job murió muy mayor, ¿sí? Pero con el doble de lo que había tenido antes de la situación que pasó. Lo cual quiere decir que si tú honras a tu padre y a tu madre en el Señor, por el Señor, para el Señor, tu vida será larga. Todo te irá bien, pero no excluye el hecho de que tendrás luchas y tendrás batallas. Tú ni yo nos parecemos en nada a Job. Somos enanos comparados con él. Y sin embargo, él tuvo que pasar sus luchas, tuvo que pasar sus pruebas, pero dio milagros en su vida, dio victoria en su vida. La promesa del Evangelio aquí es que si tú obedeces a tu padre y a tu madre, si tú honras a tu padre y a tu madre, tu vida te irá bien. Los planes de Dios serán sí y serán amén en tu vida, para su gloria, para tu bendición. Para su gloria, para tu bendición. Pero aquí el apóstol no tiene solamente palabras para los hijos, también tiene palabras para los padres, hermanitos. Y lo tenemos en el versículo 4, ¿verdad? Y vosotros, padres. Bueno, alguno puede pensar de los jóvenes, ay, si yo fuera padre, pudiera mandar y no tener que obedecer. Qué guay. No estaría sujeto a reglas, no estaría sujeto a horarios, no tendría limitaciones. Espérate. Dios pone limitaciones a todos. A todos. Fíjate lo que dice. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Una limitación para los padres. ¿Sabéis? En la vida cristiana, lo más fundamental y donde mejor se ve no es en el culto. En el culto somos todos excelentes, somos todos guay, somos todos fabulosos.
La vida cristiana donde se ve es en la intimidad del hogar, en la intimidad de la alcoba matrimonial. Pero eso lo tratamos la semana pasada. Ahora vamos a hablar de la intimidad del hogar. Hay muchas vidas destrozadas por una actitud desaconsejable, por una actitud loca, por una actitud dañina de los padres. De hecho, hermanos, en términos humanos, todas las vidas destrozadas que tú ves por ahí, si te pones a rebuscar y si te pones a investigar y si te pones a arañar, acabas descubriendo que todo tuvo su origen en el hogar. Gente que salió dañada ya desde por un tratamiento inadecuado por parte de los padres. Y es que los padres, hermanos, recibieron un instrumento de Dios estupendo si se utiliza bien y tremendo si se utiliza mal. Los padres han recibido autoridad. Autoridad para el bien de sus hijos. Autoridad para enseñar a sus hijos, para guiar a sus hijos, para proteger a sus hijos. Pero el problema es que el hombre pecador suele tender a distorsionar las cosas. Y mucha gente convierte la autoridad en tiranía. De manera que muchos hogares no son el refugio de los hijos y el descanso del padre y de la madre, sino la cárcel donde algunos maltratan a sus hijos. La autoridad es necesaria en todos los órdenes de la vida. Si no hay autoridad, oye, la sociedad no se puede organizar. Si no hay autoridad, nuestros hijos no podrían formarse. Pero la autoridad es como el veneno, hermanitos. En dosis justa crea una protección, una vacuna contra la mordedura de una serpiente. Entonces, que va más allá de lo justo y más allá de lo normal, lo que crea es algo que puede destruir tu casa y que puede marcar la vida de tus hijos para mal. Por eso, porque algunos no saben conducir el tema de la autoridad, Pablo dice a los padres que hagan buen uso de ella, que hagan buen uso de ellas. ¿Por qué? Porque yo he conocido a gente que ha estado marcada durante toda su vida, y de hecho una de ellas era prima carnal mía, porque el padre y la madre no ejercían bien la autoridad. Hay gente que solo sabe decir no a sus hijos. Y eso es una tiranía que no se puede permitir. Dios te va en comunión con Él a enseñar cuándo puedes decir sí y cuándo puedes decir no. Porque hay que saber decir las dos cosas a su tiempo. Hay gente a la que sus padres frustraron con una negativa continua. Hay gente a la que sus padres frustraron. ¿Saben por qué? Porque fueron como Abraham. Cada uno de ellos tenía su ojito derecho. Uno o una, uno era partidario de uno, el otro era, espérate, ¿era Abraham y Sara? No, era Isaac y Rebeca. Perdonadme el caso, Isaac y Rebeca. Una era partidario de uno de los niños, el otro era partidario de otro. Quiero decirte que hay matrimonios y hay padres que quieren más a uno que a otro, con lo cual acaban creando celos, acaban creando rencillas
y acaban desuniendo a sus hijos que deberían de estar unidos toda la vida para cuando ellos no estén. Hay gente que no utiliza bien la autoridad, que no hace las cosas bien con relación a sus hijos y no se están dando cuenta de que eso que están sembrando ahora se va a manifestar en el futuro. Los padres hermanitos también tienen que ejercer su autoridad con justicia. Con justicia. No es darle todos a uno y a otros nada. No es decirle sí siempre a uno y a otros no. Los padres tienen que tratar a todos igual. Yo desde que mis hijas eran niñas, fijaros, si estaban las dos juntas y le decía una palabra de ánimo a una, se la decía a la otra. Si le daba un beso a una, le daba un beso a la otra. Si le daba un abrazo a una, le daba un abrazo a otra. Si le daba una enhorabuena a una, ya me procuraba buscar la vuelta para darle una enhorabuena a la otra. Los padres acaban muchas veces exasperando a sus hijos porque no están sabiendo actuar. Pero la Biblia no dice que exasperemos a nuestros hijos. La Biblia dice que los criemos con disciplina. Con disciplina. ¿Sabes? En España teníamos un refrán, ahora ya casi no se usa, porque la gente ya no hace la mili. Ahora el que va porque quiere. Antes, quisieras o no quisieras, tenías que ir. A los 20 años recibías el aviso de la caja de reclutas que te decía que tal día a tal hora te tenías que presentar en el centro de reclutamiento, que estaba en tal sitio o en cual sitio. Y los españoles teníamos un refrán que decía: cuando vayas a la mili te harás un hombre. ¿Por qué? Porque es una vida de disciplina, de continua disciplina. Duraba un año. Pero en un matrimonio formado, en una familia formada, la disciplina no dura un año. La disciplina dura hasta que el muchacho se va de casa. Hasta que el muchacho se va de casa, la muchacha se va de casa. Hasta ahí dura la disciplina. La disciplina es parte del trabajo de los hombres, hermanitos. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar a nuestros hijos. Los hijos muchas veces están más pendientes de sus gustos que de sus deberes. De salir a jugar, de salir con los amigos, en lugar de estudiar o de cumplir con sus deberes en casa. Sin disciplina, una casa se volvería una locura. Pero es que sin disciplina, la vida de tu hijo va a ser convertida en una locura el día de mañana. Yo estoy para formar a nuestros hijos, para darles mediante un entrenamiento. Y parte de ese entrenamiento significa disciplina. ¿Sabes por qué? Porque fuera va a haber muchos problemas. Pero el que ya está ejercitado, el que tiene un buen entrenador puede hacer frente al partido y vencer. Pero la Escritura no dice aquí simplemente: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. También dice: y amonestación del Señor. La amonestación, hermanito, es una palabra que tenía dos vertientes, dos significados. La palabra se llama noutesia, pero los significados son advertencia y son instrucción. El padre no solo está obligado a no exasperar a su hijo, a no sacarlo de quicio, a tratarle bien con cordura, a no tratarle mejor ni peor que a su hermano, a llevarlo en disciplina. El padre está obligado a amonestar a su hijo. Amonestar a su hijo es advertirle.
Es una de las necesidades. Advertirle de el problema de la droga, advertirle de el problema de las amistades peligrosas, advertirle de el problema de la holgazanería, para alcanzar aquello que Dios quiere para ellos a la hora de los estudios o a la hora del trabajo, para muchas cosas prácticas. Pero el Padre también está para advertirle acerca de realidades espirituales. El Padre que ve que Dios todavía no ha cumplido el pacto de gracia en la vida de su Hijo y su Hijo todavía no ha sido convertido, ese Padre está para advertir a su Hijo de que Dios está ahí, de que Él fue ofrecido al Señor y de que Dios tiene derecho sobre su vida y de que Él debe entregar a Cristo su vida. El Padre está, y la Madre, está puesto para decirle al Hijo que debe cultivar día a día su relación personal con el Señor. Y eso debe hacerlo de dos maneras. Por un lado, diciéndolo, pero por otro lado, haciéndolo. Tu hijo va a hacer no solo lo que tú le digas, va a hacer lo que él vea, que tú estás haciendo. De manera que el padre y la madre están llamados a amonestar y advertir acerca de los peligros de la vida en el mundo y de la vida en el Señor. El padre y la madre están llamados a advertir al hijo o la hija que ya tienen novio que hay cierto tipo de relaciones que son sin bendición en el marco del matrimonio, pero no antes y no fuera. El padre y la madre están llamados a amonestar. Pero te voy a decir algo más. Esta palabra, nautesia, no solamente es una advertencia, es instrucción, es enseñanza. El padre y la madre tienen que ser los pastores más próximos a sus hijos. La Biblia clara le dirá estas palabras cuando salga, cuando vayas por el camino, al volver a casa y en todo momento. Tú y yo tenemos la obligación de hablar a nuestros hijos, predicar a nuestros hijos, alentar a nuestros hijos, animar a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos cuando ellos van creciendo. Cuando ellos van creciendo, tú y yo tenemos la obligación de enseñarles. Dani no es hijo mío, pero un día el Señor lo llamó y lo convirtió. Y yo a partir de ahí me tomé la tarea muy en serio de que él fuera creciendo en el Señor y en el conocimiento del Señor. De manera que a día de hoy puedo decir que sabe lo que saben muchos pastores. ¿Por qué? Porque estamos llamados a enseñar a nuestros hijos. En el tiempo del COVID, cuando por un año yo no pude congregarme en esta iglesia porque los médicos dijeron que no podía estar en un sitio cerrado, yo estuve predicando. Daba el culto a la familia y daba una predicación normal a la familia, pero aproveché, ¿sabéis para qué? Para darle enseñanza fuerte y profunda del Evangelio. Tú tienes la misma obligación que yo, enseñar a nuestros hijos. Nuestros hijos deben de ser enseñados por nosotros, además de en casa. Nuestros hijos deben de ser trabajados por nosotros para que el día de mañana no sean hombres y mujeres espiritualmente estériles, sino gente que da fruto para la gloria de Dios y gente que engendra hijos espirituales en el Señor, para la gloria de Dios. Bueno, hermanitos, el 5, el versículo 5, trata otro tema.
pero también una misma palabra, una misma temática, obedecer. Siervos, obedecer. La vida de los siervos en aquella época, hermanito, era tremenda. Un siervo no tenía ni un solo segundo de su vida para él. Un siervo no tomaba decisiones en su vida. Un siervo no cobraba un sueldo. Un siervo no tenía nada. Y aún a ese siervo que no ganaba nada, que no tenía nada, que no tomaba decisiones en su vida, que no podía disfrutar de la vida, pero que era cristiano, que había confesado el nombre de Jesús como Señor y Salvador, el amigo Pablo no le dice: oye, rompe las cadenas y lárgate, escápate a la primera que puedas, procura no trabajar, porque como te están explotando, pues no. Pablo le dijo: siervos, obedeced. Lo más parecido a un siervo que hoy podemos tener, hermanito, es un empleado. De manera que empleados lo somos todos. Todos hemos sido en algún momento de nuestra vida empleados. El Evangelio abarca nuestra vida conyugal, de matrimonio, abarca nuestra vida familiar, abarca nuestra vida laboral. Por eso Agustín decía: predica el Evangelio, y si hace falta, añade palabras. Tú y yo podemos predicar en cualquier lado, siendo consecuentes con la vida que Dios nos ha pedido y nos ha mandado llevar para su gloria. También en el trabajo. En el trabajo, hermanito, es donde se nota por parte de los de fuera que lo que tú dices tener en tu interior es real o es una mentira. Si es real, se notará. Se notará. El empleado debe obedecer, hermano. Si te dan un trabajito, aunque no sean las condiciones que tú soñarías, obedece y trabaja lo mejor posible. ¿Sabes por qué? Porque si la empresa va bien, tu puesto va a estar garantizado. Y si tú respondes: oye, nadie se desprende de aquello que le beneficia y que dice, vas a continuar trabajando. Pero si tienes una actitud de no estar de acuerdo porque trabajo 10 horas, pero solo me tienen dado de alta 8. Porque el convenio dice que te van a cobrar 1.200, pero yo estoy cobrando 1.100. Porque, a ver, yo soy una persona, no soy una máquina, también tengo mi derecho a parar y echar un carrerito. No. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. El Evangelio es obediente. En este mundo, todo el mundo para andar bien y marchar tiene que obedecer. Y nosotros tenemos que obedecer en el trabajo. Si una empresa no funciona porque los trabajadores no dan de sí lo que tienen que dar de sí, oye, al final la empresa desaparece. Y tú o yo podemos irnos al paro. Pero el empresario normalmente sabrá resguardar las espaldas. De manera que es interés tuyo y es interés mío cuidar la empresa. Hay gente que piensa que debe trabajar lo menos posible y ganar lo más posible. Pero esas cuentas no son. Eso de trabajar lo menos posible para ganar lo más posible no funciona. Y no funciona porque no es lógico. Lo cierto y verdad es que cuando tú trabajas y cuando tú te entregas y cuando tú lo haces para el Señor, entonces es cuando tú vas a ser valorado y recompensado en ese trabajo. Entonces es cuando vas a hacerlo. Hay algunos en el trabajo
que sienten la tentación de que si no está el jefe no tengo por qué implicarme, o no tengo por qué ir a todas las actividades. Pero Pablo ya advierte y dice, no sirviendo al ojo. Algunos en el trabajo funcionan, oye, cuando llega el jefe, cuando el jefe aparece, todo el mundo está aquí. Cuando el jefe se va, hay algunos que se taquean y se va a veces a saber qué. Algunos de cháchara, otros con el café, la gente del mundo con el cigarro, el otro con el yo no sé qué, el otro con el móvil. No. Cuando tú y yo somos empleados, esas 8 horas son de nuestro jefe. Y nosotros debemos cumplir con ellas. Y debemos emplearla en el trabajo. El cristiano debe servir en su trabajo, porque el Señor se lo ha dado. ¿Sabe? El Señor dijo en Génesis, multiplicaos y llenad la tierra, cubradla. Ese propósito de Dios inicial se está haciendo a lo largo de los siglos a base de trabajo. Entonces, cuando Dios te pone a ti un trabajo, tú vas a hacer tu pequeña aportación en ese propósito inicial que Dios ya mostró en el Génesis. Eso sí, sin perder de vista que el libro de Proverbios te dice que en toda labor hay fruto, en todo trabajo hay fruto, por tanto Dios te va a bendecir. Pero tú tienes que trabajar con toda la labor. Y en el versículo 9, hermanito, como veo ya que viene el hermano Ferri, vamos a terminar con los empleadores. Algunos, como el hermano Ferri, pues ya han sido dos cosas, empleados y empleadores. Y quién sabe si el Señor a vosotros os da la oportunidad el día de mañana de tener empleados. Pero dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Sabéis una cosa? A los hombres del mundo tener poder los cambia. Los españoles tenemos un refrán también que dice, si quieres conocer a fulanito, dale un carguito. ¿Tú quieres conocer como el fulanito? Dale un carguito, dale poder. En cuanto tenga poder, vas a descubrir si es un hombre bueno o si es un sinvergüenza. Porque el que tiene poder no tiene limitaciones. Pero aquí la Biblia te está diciendo, vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo. Sabiendo que el Señor, dejando las amenazas, sabiendo que tenéis un juez por encima, igual que ellos. El empleado cristiano debe trabajar todo cuanto pueda, debe rendir lo mejor que pueda, pero el empleador cristiano no puede usar amenazas. Es cristiano en todo momento. Tiene que tratar a la gente con amor y con respeto, porque son su prójimo, porque el Señor nos lo ha mandado. Pero además, el empleado es digno de su salario y por tanto el salario tiene que ser digno. Un empleador cristiano debe saber dos cosas. Primera, debe tratar a sus empleados con amor. Y segunda, debe ser justo con sus empleados. Si un día Dios te pone en esa situación, ten en cuenta que tú debes tratar con amor y con justicia, pagando a cada uno lo que es suyo, siendo justo, porque ahí tendrás la bendición para tu vida, para tu casa y para tu trabajo. Finalizo, hermanitos. El Evangelio es más que palabras, el Evangelio son hechos. Por eso, en el ámbito en el que Dios nos haya puesto, tenemos que obedecer al Señor, amando de verdad y haciendo nuestro papel,
tanto como padres, como hijos, como empleados o como empleadores. Que Dios bendiga.